Hola, hola Gaby. Hola, ¿cómo estás, Luis? Bien, gracias a Dios. Le damos gracias de verdad a Dios porque nos da la oportunidad de poder compartir la palabra que Él ha puesto en nuestro corazón, como todos los sábados la compartimos. Es interesante que a veces nosotros como hijos de Dios necesitamos, necesitamos estarnos refrescando constantemente con las cosas que Dios ha establecido y nos ha dado en su palabra para que no vayamos a cometer errores que después nos van a hacer este, tomar decisiones equivocadas más adelante, cuando deberíamos nosotros siempre estar listos para combatir con la verdad todas las cosas que se nos presentan, porque es un verdadero privilegio tener a Dios de nuestra parte y de conocer la verdad, Ujú. porque ahora hay muchas cosas que dicen ser la verdad. Sí, Y por todo el mundo, a veces la gente le pregunta a uno cosas como, ¿qué pasa con los que nunca han oído el Evangelio? ¿Y qué pasa? Yo pienso que Dios ha tenido un plan de salvación que es por medio de Jesucristo y de una forma u otra el Evangelio llegará y y Dios tendrá la fórmula para ellos. Entonces, pero a nosotros el asunto es que estamos viviendo tiempos donde es necesario que estemos alertas siempre. ujú. Es decir, no podemos estar descuidados. Sí, ya hemos hablado de las 10 vírgenes, hemos hablado de cosas así que por un descuido no pudieron entrar. Y entonces nosotros debemos estar atentos a eso porque ¿cómo vamos a dejar pasar una oportunidad tan grande como la que Dios nos ha dado simplemente porque nos distraemos o nos concentramos en cosas que no son las que debiéramos concentrarnos? Y es que hay decisiones que cambian nuestra vida de un momento a otro, Así es. pero también existen cambios que ocurren tan lentamente que apenas los notamos. Un pequeño descuido, una concesión aparentemente sin importancia o dejar de prestar atención pueden llevarnos con el tiempo mucho más lejos de donde alguna vez pensamos estar. Lo mismo puede ocurrir con nuestra vida espiritual. Nadie se aparta de la verdad de un día para otro. Es un proceso que suele comenzar de forma tan sutil que resulta difícil reconocerlo mientras sucede. ¿Cómo podemos permanecer firmes cuando vivimos rodeados de tantas voces, ideas y enseñanzas que buscan influir en lo que creemos? Es tan importante, Gaby, esto porque acabas de decir algo que me hace pensar y plantearme sacar una nueva pregunta a lo que ya hemos estudiado y es, ¿hay algo que nos aparte? Sí, porque pareciera como que una vez que conocimos a Jesucristo no puede haber nada que nos aparte de la verdad. Pero la palabra está llena de advertencias, ¿verdad? Si no, no tuviéramos advertencias, porque tendríamos la completa seguridad de que nadie se va a apartar, ¿verdad? De que nadie se va a alejar de la verdad. Sí, es que hay una situación. Si estuviéramos ante un grupo y dijéramos, levante la mano quienes alguna vez han descubierto que estaban completamente seguros de algo y después se dieron cuenta de que estaban equivocados, probablemente todos levantaríamos la mano. Sí, Y otra cosa interesante es que se siente cuando uno descubre que estaba convencido de que algo no era cierto. O cómo creo yo que una persona, incluso yo mismo, puedo llegar a estar convencida de algo que no es cierto. es tremendo, ¿verdad? Porque la idea aquí no es producir una inseguridad, No, sino al para nada. contrario, Ujú, producir una seguridad la cual Dios nos la ha mostrado y nos la da. ujú. Pero también la palabra de Dios nos advierte que hay cosas que nos pueden confundir y sacar de la verdad, Sí, entonces, ¿verdad? ¿dónde comienza el alejamiento de la verdad? Vamos a ir a Hebreos 5, 11, 14.
en la Nueva Versión Internacional. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Entonces, si observamos algo interesante acá, es que uno puede pensar que no se está alejando de la verdad porque no es algo que sea de golpe. Es la famosa historia del sapo en la olla de agua que se va calentando poco a poco. Uno no se va dando cuenta de que está teniendo ciertas concesiones que nos van apartando, nos van alejando poco a poco. Sí, pero aquí hay algunos detalles que tenemos que tomar en cuenta, que el escritor de Hebreos nos los presenta como, fíjese en estas cosas, claro, porque si no pueden llegar a tener problemas en su crecimiento, porque vemos algo, número uno, a Dios le interesa que crezcamos, sí, claro, que crezcamos como crece todo lo que Él ha establecido, ¿verdad? Se nace, se va creciendo hasta llegar a una madurez. La madurez no es, ¿cómo se llama? Un asunto de tenerle temor, sino por el contrario, es el momento más adecuado para empezar a hacer las cosas que Dios estableció para nosotros como seres humanos. Y es que estás hablando de un punto interesante. Cuando nosotros dejamos de crecer y madurar en la verdad, ¿por qué la verdad? Porque la palabra es la verdad, dice, tu palabra es verdad. Sí, porque en eso que leíste de Hebreos, hay cosas muy interesantes. Está hablando de que el que escribe la carta les está diciendo que ellos siguen manteniendo una actitud de niños. Sí, dice, primero que tienen sobre este tema, dice, tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. Oiga, aquí hay síntomas. Claro. Aquí hay síntomas que van indicando, son indicadores, valga la redundancia, de por qué se está dando lo otro que sigue en los siguientes versículos. Dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Imagínate, ni siquiera ellos mismos tienen la capacidad, porque se volvieron apáticos, no tienen la capacidad de apáticos si no escuchan, dice. Son dos elementos, ¿verdad? Sí, interesante, ¿verdad? Porque ahí estás dando síntomas. Sí. Síntomas de una situación que hace que la persona no madure en Cristo. Es decir, ya que hay un problema que se estaba presentando en la iglesia recién nacida en Cristo. ¿Ah? Sí, porque estamos hablando del libro de Hebreos, que puede haberlo escrito 70 años, 50 años de haber nacido la iglesia. Es decir, ya debería ser una iglesia muy madura por el tiempo. Ahora, hablando de tiempo. Sí, ¿verdad? ¿Qué significa apatía? Ajá. Indiferente, dejado, descuidado. Oye, qué importante esto. Esos síntomas de ahí los presenta una persona que no ha querido prestar atención a la palabra. Dice, apático y qué, dice el versículo. Dice apático y no escuchan. Oiga, no escucha, es decir, está hablando casi de una redundancia, está indiferente porque están... No, sí parecen similares, pero si te das cuenta son dos actitudes. Una es la indiferencia, esa que no le importa, como que lo tomó como si nada, y no escuchan. Quiere decir que le pueden estar explicando, le pueden estar hablando,
y no está prestando atención porque está indiferente. Incluso dice, necesitan que alguien, ni siquiera ellos que ya habían recibido, porque dice, vuelva a enseñarles, ya lo habían escuchado, pero ni siquiera ellos mismos tienen la disposición, porque capacidad sí tienen, para volver a esos principios que ya se les habían enseñado. Es terrible, y eso quiere decir que actualmente hay personas que están en esa posición. Por supuesto. Es decir, han pasado años porque él está hablando. Sí. Ya deberían de ser maestros y para eso es una persona que maduró. Exacto. Que pasó por las etapas de niñez, de juventud, y es un adulto ya. Ya es un adulto que puede enseñar y no un adulto que está todavía actuando como un niño. Es que cuando nosotros nos alejamos de la verdad, dejamos de crecer y madurar en ella. Una cosa interesante que vos estabas mencionando es que Dios siempre ha advertido a su pueblo sobre el peligro de apartarse de él. Siempre. Otra cosa interesante que nos podemos notar en esto es que el alejamiento no ocurre de un día para otro, sino un proceso gradual, o sea, poco a poco. Y ese proceso comienza cuando dejamos de alimentarnos de la verdad y de crecer en el conocimiento de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Dice la palabra, conocerme y entenderme. ¿Qué significa eso? Una relación continua. Vos y yo tenemos mucha cercanía por la constancia de la relación que tenemos como matrimonio. No es lo mismo que con una persona que tal vez tengamos la misma cantidad de tiempo de conocerla, pero no hay esa cercanía como para poder descubrir ciertos detalles. Y cuando uno no ha entendido esta situación, lo valioso, lo importante que es, entonces estamos descuidando algo que es natural, que Dios estableció para todo ser vivo, que es madurar. Sí. Porque la madurez espiritual requiere alimentarnos continuamente de la verdad de Dios. Sí, es que esto, Gaby, es muy importante porque imagínate en una iglesia que haya un porcentaje muy alto de personas inmaduras, que no de personas adultas, de edad, sino de inmaduros espiritualmente. Sí, es muy delicado porque cualquier viento de doctrina, como dice la palabra, los puede mover. No, los va a afectar. ¿Y cómo serían ese tipo de personas? Personas de 40, 50 años comportándose como un niño. Y no tiene nada que ver la edad. Y no hemos visto personas así. Por supuesto. Para solucionar a veces problemas, como cuando estamos en un pastorado arreglando alguna situación, se ve a una persona que es adulta de edad, pero niño espiritualmente, que no quiere. Y aún emocionalmente se comporta como un niño. ¿Y cuántas veces se ha ministrado la palabra y se dice, hablando de la obediencia, y la persona no obedece? Ahí hay un síntoma tremendo, es un niño. No ha querido y es un niño y no es bueno que sea un niño. Sí. Porque la idea es que de acuerdo a la edad que tiene, ya madure, a la edad que tiene de haber conocido a Cristo, a la edad que tiene. Sí, no se pretende pedirle a alguien que recién se ha acercado a Jesús que reaccione de ciertas maneras, pero sí tiene que empezar a tener evidencia. Claro. Porque el asunto de eso que están mencionando es que hay muchas personas que tienen años de estar escuchando la palabra y ni siquiera tienen evidencia de que son seguidores de Jesús, o van como el cangrejo para atrás. Parecía que estaba muy bien y de pronto ves que empiezan a retroceder en ciertas cosas y dice uno, ¿qué está pasando? Es que hay un engaño que se presenta aquí, Gaby, que yo lo percibo. Es que vos ves personas adultas, pero no espiritualmente adultas. De edad adulta. De edad adulta, que están ahí y que tal vez tienen 5 años de estar, 2 años, qué sé yo, que vos decís, bueno, con la palabra que se ha recibido, con la formación que se les ha dado, con lo que conocen a Jesús, ya esas son personas que en lugar de estar recibiendo palabras porque se convierten en personas, es que acordate que es un niño. ¿Cómo actúa? Como con inmadurez, como un niño. En todas las situaciones que se le presenten. ¿Y cómo hacer vos para arreglar una persona así? Es que es un asunto de disposición, porque si ya tiene el tiempo adecuado, solo que tenga un problema mental,
porque vemos personas con ciertas discapacidades que no pueden desenvolverse como adultos a pesar de que su edad física ya lo es, pero es un asunto que está fuera de la norma. De la norma, fuera de la norma. Porque hay una situación en su cerebro X, Y, Z que ha provocado que se encuentren en esa condición, pero en situaciones normales es lo correcto que una persona vaya madurando, que un niño, por eso Pablo lo dice, ya dejé lo que era de niño. Antes lo hacía, ahora dejé porque ya he madurado. Niño, actuaba como niño. Sí, porque sería muy extraño ver a un adulto sin limitaciones usando un pañal porque no quiere tomar la decisión de controlar su cuerpo para ir a hacer sus necesidades donde y cuando corresponde. Así es. Entonces, son cosas... Pero qué serio lo que estamos hablando, Gaby, porque estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, que en el tiempo ya de donde se escribió la carta de Hebreos, tenía ya un problema donde habían personas que no habían madurado. Oiga, con el evangelio como se predicaba, con la unción que se predicaba, que no tiene que ver absolutamente nada, porque esto es una decisión de cada uno de querer madurar. Es que ¿sabes cuál es el detalle con todo esto que estamos mencionando? No es simplemente el hecho de ser inmaduro, es que la inmadurez espiritual nos hace vulnerables al engaño. Totalmente. La madurez nos ayuda a discernir la verdad. Así es. Entonces, esa inmadurez nos mantiene como niños espirituales. Quien no madura desarrolla poco discernimiento para reconocer la verdad. Y ese discernimiento se fortalece cuando nos ejercitamos o cuando la palabra es parte de nuestra vida. Sin ese discernimiento, terminamos siendo llevados por cualquier enseñanza. Vamos a ver Efesios 4, del 11 al 15. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Yo me hago una pregunta, tengo una pregunta que se viene a mi corazón y es, ¿por qué, Gaby, hay personas que uno ministra y ministra la palabra y les cuesta a ellos obedecer? Sí, que uno los ve que no quieren obedecer. Yo pienso que... ¿Qué síndrome tienen? No, yo creo que lo que hay es lo que decía la primera cita que hablábamos, una indiferencia y no querer escuchar. Oyen. Para no crecer. Oyen, pero no escuchan, porque escuchar ya implica prestar atención. Oír, puedo escuchar una serie de ruidos que están aquí a mi alrededor, pero no necesariamente eso quiere decir que yo le esté prestando atención, porque ya eso implica una condición en donde yo tengo que ejercitarme, decidir. Exactamente, tengo que aplicar una serie de situaciones y de condiciones en mi vida que se me han dado por la madurez que yo puedo aplicar para entender todo esto. Porque yo creo que la madurez se puede, ¿cómo podríamos decir? Describir, o yo la puedo relacionar con alguien que tiene discernimiento. Definitivamente, pero imagínate esto que estamos descubriendo, cómo puedes hacer que una persona, cómo le das un cargo a una persona que tiene la imagen de maduro, pero que es inmaduro totalmente, que no ha dejado lo de niño, que y a uno a veces le llegan
informaciones, es que en la casa se comporta como un inmaduro y ni siquiera se acoge a la palabra, porque no porque la palabra no lo madure, es que no quiere asimilar la palabra, no quiere tomar decisiones y decir, entonces, decir yo voy a hacerlo porque ya yo tengo la capacidad para obedecer. Sí, ok, quiero devolverme un poquito. ¿Qué entendés vos por discernimiento? Yo pienso que es la capacidad que yo tengo para escoger entre una cosa y la otra, entre el bien y el mal, entre lo que conviene y no conviene, qué sé yo. Exactamente, es que si nosotros no entendemos las bases de las palabras, la esencia, es muy difícil que yo entienda qué es lo que se espera de mí. Y discernimiento dice que es lucidez, es juicio, Oiga. perspicacia, raciocinio, sensatez. ¿Y sabes qué es lo interesante? Lo contrario, confusión. Claro. Entonces, imagínate, cuando me dice que la madurez espiritual fortalece nuestro discernimiento y nos protege del engaño, ¿qué me está diciendo? Que no voy a entrar en confusión porque estoy prestando atención a las cosas que me están rodeando y no simplemente voy por la vida a lo que venga. Estoy entendiendo que la vida tiene un sistema donde yo necesito comprender que hay formas que si yo no las percibo en el momento, voy a caer en un error. Y es que el error entra cuando dejamos la sana doctrina y aceptamos enseñanzas que nos van apartando de la verdad. El asunto con los errores, como yo no estoy adiestrado con el discernimiento, como yo no estoy adiestrado con el discernimiento, entonces esos errores o esas falsas doctrinas, todas esas cosas normalmente se presentan como una enseñanza que parece aceptable o razonable. Pero si lo notamos, desde la iglesia primitiva surgieron falsas doctrinas que desviaban a los creyentes. Claro. Tanto Jesús como los apóstoles advirtieron repetidamente sobre ese peligro. Por eso, toda enseñanza debe examinarse a la luz de la verdad de Dios. Aquí tengo dos elementos interesantes. Uno es recordando cuando estábamos hablando de este tema que me hablabas de la doctrina de los nicolaitas. Así es. No tenemos una base completa de qué significaba, pero sí que era aborrecible delante de Dios. Así es. Había un estudio de los nicolaitas que era que Nicolás, que fue uno de los diáconos, decidió. Según el estudio. Sí, según el estudio ese. No está determinado que fuera exactamente. En la palabra no tiene respaldo de eso. Pero se cree que la doctrina que Jesús 2 veces dice, aborrezco esa doctrina porque era una doctrina donde combinaban adoración pagana con adoración a Dios, donde Dios permitía muchas cosas porque para eso la sangre de Cristo perdonaba todos los pecados. Entonces yo no tenía conflicto con el mundo porque yo participaba en las cosas del mundo. No me importaba. Y ya había sido perdonado, entonces no había problema. No había problema. Y si cometía algún error, simplemente recurría al perdón fácilmente, como es orar, pedir perdón y seguir adelante, sin entender las consecuencias que hay en eso. Y entonces ellos al unirse al mundo, hacían una iglesia y se hizo una iglesia que era pagana, una iglesia que no le importaba la santidad, ni la pureza, ni la rectitud, ni ninguna de esas cosas. Ve qué interesante eso del tema del discernimiento que hablábamos hace un momento. Dice que la gente de Berea iban y verificaban lo que Pablo, el apóstol, el tremendo, el que tenemos como base de mucha de la formación de la doctrina evangélica para nosotros, cristiana, y ellos iban y verificaban si estaba conforme a las escrituras, porque aquí hay un detalle, a veces nosotros nos dejamos, a veces del engaño es que como es X o Y personaje, entonces no tenemos por qué verificar, no tenemos por qué confirmar porque es una persona de perfil alto, por decirlo así. Y respaldo. Ajá, pero
pero es bien Estamos delicado. hablando del apóstol Pablo, Sí, y que aún podríamos así, decir tenía todo el respaldo, con y, milagros, señales, y sí, etcétera. pero aún así él mismo dijo, si alguien viene haciéndose pasar por mí o en mi nombre y dice algo contrario a esto, Ya maldito de una vez. sí, Sí, y si sí, un ángel aparece hablando algo que no sea conforme a la doctrina correcta, uh-huh. sí, y es que en esto, Gaby, es tan importante esto de la madurez, porque imagínate que cuando las personas son inmaduras, ¿qué testimonio dan en la calle? ¿Qué testimonio dan en los trabajos? Uh-huh. Y por eso ahora la gente en la religión es vomitiva para muchos. La aborrecen, sí. La aborrecen. ¿Por qué? Porque piensan que es algo que no tiene ni valor. Sí. ¿Por qué? Pero no es porque todos se están comportando así, sino porque hay inmadurez. Uh-huh. Y lo peor es que si el evangelio se predica para que no se madure la persona, si no hay disciplina, si no hay fuerza, como se nos crió a todos, enseñándonos las consecuencias de que si hacíamos algo era castigado y qué sé yo, uh-huh. Entonces simplemente vamos a formar una generación que no sé si la estaremos viviendo ya, de personas, niños. Muy blanda. Niños que andan dando mal testimonio, pero cantan en la iglesia. Pero se hacen cosas en la iglesia, pero son totalmente inmaduros. Y dicen que son cristianos. Sí, y hacen cosas tremendas que están ahí que la palabra nos habla. Uh-huh. Vamos a ir a 1 Timoteo 4 del 1 al 5. Oiga. En la Nueva Versión Internacional. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Así es. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Pues la palabra de Dios y la oración lo santifican. Esto no es un amuleto ni nada que se parezca. Ni algo permisivo coger todo lo que se le ponga, porque no todo me es lícito. Ni no todo conviene. Así es. El asunto es que yo necesito entender que hay doctrinas de demonios, que hay cosas que... Espíritus engañadores que están influenciando a los que creen, porque dice que algunos apostatarán, negarán, abandonarán la fe. Es decir, para poder abandonar la fe, usted va a tener que escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y estar convencido de que eso es correcto. Y como si usted lo revisa a la luz de la palabra y dice, esto no tiene ni pies ni cabeza, pero es que se alejaron de la verdad. Pero es que siguen manteniendo un perfil de niños. Exactamente. El niño llevado de aquí para allá. Acuérdense que el niño no tiene discernimiento. Eso se desarrolla conforme va creciendo. La madurez, exactamente. Sí. Entonces él puede tomar decisiones que son totalmente incorrectas. Por eso los padres tienen que irle marcando el territorio para que él pueda tomar las mejores decisiones, pero de acuerdo a su edad. Uh-huh. Y entonces él puede ir madurando. Pero si no es así, las personas, imagínense qué fácil vienen los demonios, con doctrinas de demonios y ¿cómo dice la escritura? Espíritus engañadores. Y espíritus engañadores. Es otra versión. Sí, imagínate. Es que si yo no entiendo que toda enseñanza debe examinarse a la luz de la palabra antes de ser aceptada, y entonces tomo la palabra como algo más de la vida, como porque tengo que cubrir ciertas cosas, porque tengo que cumplir, pero no entiendo que es la que me sostiene, porque recordemos que Cristo es la palabra misma. Entonces, solamente podemos permanecer firmes cuando estamos arraigados en Cristo, o sea, en la verdad, en la palabra, y afirmados en esa palabra. Así es. Y eso también implica una cosa, es que no nos debemos dejar cautivar por enseñanzas que nos apartan de Él, porque permanecer en Cristo implica permanecer también en su palabra. ¿Qué pasa con eso? Cuando nosotros permanecemos
en la palabra, nuestras raíces espirituales se van fortaleciendo. Y una fe fortalecida desarrolla ¿qué? Discernimiento para reconocer la verdad o el engaño incluso. Ese discernimiento es el que nos ayuda a no dejarnos cautivar por enseñanzas que nos apartan de él. El asunto es que si yo no lo estoy entendiendo, ¿cómo me voy a dar cuenta de las cosas que vienen? ¿Cómo? Si estoy en otra nota, en otro mundo, en otra cosa. Y con una mente completamente reducida, que no está trabajando. Limitada no porque no tenga la capacidad, porque si vemos en la primera cita, es porque no quisieron tomar una posición diferente. Vamos a Colosenses 2, 6 al 8. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como el Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Okay, ahí está hablando de lo mismo que hablaba de los nicolaitas. Exactamente. Es que tenemos que entender algo. Yo por mí mismo no tengo la capacidad para mantenerme firme. Yo no tengo. Es como un imán. Un imán solo se mantiene en una posición firme cuando el material donde lo están acercando es el adecuado. Ahí se mantiene arraigado. Usted no puede poner un imán sobre una pared de cemento o papel. Sí, cemento, madera, piedra. Usted puede poner el imán ahí que se va a perder, se puede hasta caer, golpear, lastimar. Cuando nosotros no entendemos que nosotros somos el imán, pero que tenemos que estar arraigados en Cristo, al metal, a Jesús. Eso es lo que nos va a dar ese soporte, porque las otras cosas son tan frágiles. De hecho, la palabra lo dice, que es como paja, como hojarasca, que con cualquier cosa se va y nos vamos a sentir tan defraudados. Es que es muy importante, Gaby. La gente le parece que le tiene terror a madurar espiritualmente. Sí, es cierto. Porque siente que son responsabilidades muy fuertes, son cosas que no puede manejar, pero esto es como la vida humana, lo natural de nuestra vida. Todas las personas tienen que madurar y alcanzar esa madurez para poder ser totalmente productivo. Todo árbol tiene que madurar para poder dar fruto. Toda planta, para que sea comestible, tiene que madurar. Es decir, el madurar es la culminación de la plenitud de lo que Dios nos ha dado. Y si nosotros dejamos que las cosas sigan como niño, pensando como niño y actuando como niño, nosotros vamos a rechazar todo o nos vamos a adherir a algo que nos dé más facilidad, que nos chinee, que nos cuide, que nos sostenga, pero que no sean porque es responsabilidad y es que no queremos avanzar. El problema no está en lo que recibimos, porque lo recibimos y lo rechazamos. Sí, si no queremos. Si no tuviéramos, voy a poner un ejemplo, si toda la vida estuviéramos como un niño sin dientes, sí, acepte que no puede comer ciertas cosas, pero cuando crecemos, hasta los dientes nos nacen. Y nos nacen con un propósito. No nos nacen simplemente para lucirlos y reírnos. No, nos nacen para que podamos comer el alimento sólido y para que nos ayude en nuestra madurez a sostener nuestra salud, porque si no podemos vivir solo de leche. Exacto. La escritura lo dice. Sí. No podemos vivir solo de leche. Y hay personas que quieren eso. Van y llenan iglesias donde todo es leche. Donde todos, usted va a prosperar, usted no va a pasar por ningún problema, Dios va a estar ahí para todo lo que usted necesita, pero dígame cuál vida no se tropieza, cuál no cae, cuál no se revienta, cuál no se quiebra una mano, cuál no tiene que pasar por situaciones de la vida difíciles. Sí. ¿Sí? Todos de una forma u otra, no estoy diciendo que todos se tienen que quebrar o todos se tienen que pasar, pero la vida nos va formando como golpes.
y vamos madurando y ya sabemos que no debemos pasar como pasamos la primera vez, donde nos fuimos de cabeza por ser precipitados. Sí. Eso produce la madurez porque discierno las cosas que no debo hacer y las que puedo hacer. ¿Sabes qué es lo triste de esto? Que lo vemos no solo en la iglesia, sino en la vida cotidiana, matrimonios, parejas que están lidiando con cosas por esa falta de madurez y de discernimiento. Y es que quiero retomar Hebreos 5:11. Dice la segunda parte, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. Dios llama a su pueblo a crecer continuamente en el conocimiento de su palabra, porque solo una fe madura y fundamentada en la verdad puede permanecer firme frente al engaño. Ya lo sabemos, estamos en los últimos tiempos y hay engaño constantemente. Uno lo puede ver, pero no se puede percibir si quiero tener mis ojos cerrados, si no quiero entender la realidad de cómo es la vida en Cristo. Porque si yo quiero pensar que ya no voy a tener problemas, de que ahora todo es felicidad, de que es prosperidad y abundancia, no estamos diciendo que en Dios no hayan esas cosas, pero en la forma y en la medida correcta. Ese no es el fin, porque tenemos que entender que nuestra vida se está preparando para una eternidad, no para quedarnos aquí. No, y hay otra cosa, la madurez no es solo para poder vivir en estas cosas de la vida, porque mucha gente pareciera que es madura porque trabaja, porque sacó una profesión. Sí, pero no es así. Pero no es así. Cuando ves conflictos donde hay presión, ahí es donde notas dónde y en quién está la madurez. Ahora, el escritor de Hebreo no le estaba hablando a niños. No. Estaba hablando a personas maduras. A la iglesia, sí. Sí, les estaba diciendo, ustedes por su forma de actuar negligente y por no poner atención a la palabra, se han quedado como niños. Es que y están esperando que otros les vuelvan a enseñar. Sí. Y eso es una majadería, porque no puede estar la gente enseñándole lo mismo porque van a actuar de la misma manera, no van a tener ningún resultado. Sí, es como ve uno y todo toma sentido cuando vos ves a las 5 vírgenes insensatas. Parecía que es una insensatez, por eso le llaman insensatas. Era cualquier cosa, pero ¿cómo en la mente de quién? Vámonos un poquito más atrás, eso era una tradición, era una forma, un estilo que se acostumbraba. Entonces ya se sabía que había la posibilidad porque ya había pasado muchas veces. Sí, pero es que, me ha llamado tanto la atención ese versículo 11 de Hebreos 5, dice, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. Aquí el asunto es la disposición que yo tengo para rechazar, para mantenerme en esa apatía y no escuchar o tener el discernimiento para poder moverme, porque hay que recordar que el mayor peligro para la iglesia no es que existan falsas enseñanzas porque van a estar ahí, claro, sino permanecer sin crecer hasta el punto de no poder reconocerlas y me voy de cabeza. El asunto es que tenemos que entender que Dios no nos dejó indefensos ante esa situación. Nos dio su palabra para conocerla, para vivirla y permanecer en ella, para que ella nos lleve a la verdad, para que podamos descubrir nuestra condición y tomemos decisiones, por favor. Y es que Dios siempre ha actuado de esta manera. Él da la palabra, pero usted es el que la pone en acción. Usted es el que decide qué hacer con ella. Nada de que Dios va a hacer por usted lo que a usted le corresponde. Dios siempre va a esperar que usted reaccione. Sí. Y esto no lo quiero dejar pasar, ¿cuántos hogares están sufriendo inmadurez? Sí, totalmente. De uno u otro cónyuge o de los dos. Sí. Y están peleándose todavía por cosas que ya hace mucho tiempo debió haberse solventado. Sí. Todavía hay tiempos de no hablarse. Tiempos rarísimos sí, y enseñándole a los niños, porque si usted no madura, sus niños no maduran nunca. No. Van a ser iguales, van a andar en la misma situación siempre. ¿Sabes algo interesante? Ahora que estabas hablando de eso, me recuerda que la pandemia sacó muchas cosas
que en cierta medida las podemos ver como buenas. Hubo muchos divorcios, eso es dolorosísimo, pero fue el detonante, sacar la realidad de lo que había. Muchas personas se habían casado, pero no tenían relación, porque solo estaban minutos o tiempos muy cortos en la casa porque los dos salían a trabajar y estaban 8, 10, 12 horas fuera, dependiendo de incluso los tiempos de traslado, y, perdón, y volvían igual, ratos. Y alistar las cosas del día siguiente, entonces no había un tiempo para relacionarse, conocerse, pero eso no es por tema de tiempo, es disposición. Esa actitud de querer madurar. Porque si no se madura, el problema es que va a dar a la luz la inmadurez y las cosas van a ser totalmente sin fruto. Sí. Y va a llorar mucho, va a sufrir mucho, pero tiene que examinarse cada uno, porque cada uno como hijo de Dios, totalmente. Si somos inmaduros, no es porque Dios no nos madure. La palabra trae la capacidad para madurarnos. Así es. Ella nos da lo que necesitamos para dar fruto al 100 por 1, al 60, al 30. El tema es dónde queremos estar. Porque ¿Cuál es mi participación? Exacto. Si ahí dice que la participación era negativa de unos, va a ser negativa también de nosotros porque tomamos esa decisión. Exactamente. Pero tenemos que entender, Cristo hizo todo por nosotros. Dios nos dio todo. Tenemos todas las cosas que Dios nos ha dado, pero nosotros tenemos que hacerlo. Madurar es nuestra responsabilidad. Totalmente. No de Dios. Es nuestra responsabilidad. Ni de las autoridades, porque ellas están en la iglesia y en el mundo para instruirnos, no para tomar por nosotros las decisiones. Sí, y no podemos estar jalando niños que toman malas decisiones y haciendo que la cosa pareciera y hasta culpando a la iglesia, que no es una iglesia que me entiende. No, es que no lo entiende, usted no madura, usted no toma decisiones, usted no cambia, no toma decisiones, no va a cambiar nunca y no va a servir. Lo sentimos mucho, no va a funcionar porque nunca va a poder comer carne, porque los dientes se echan con un sentido y usted no lo tiene. Tiene que entenderlo, y le hablo espiritualmente, tiene que entender que si no se pone activo en esas cosas, si no toma la voluntad de Dios y la hace, se va a perder. Se le va a perder las oportunidades de crecer y de ser alguien productivo en el reino. ¿Sí? ¿Usted cree que en el reino no sacan a la gente del reino? Por no hacer algo con la moneda, se perdió la cosa. Entonces, piénselo. Yo soy el que determino las cosas, no es Dios. Dios hace que nos da todo, pero nosotros determinamos qué hacemos con él. Que Dios los bendiga y nos estamos oyendo.